Hola nuevamente con ustedes en este siguiente módulo vamos a hablar, seguimos en los principios basados en evidencias clínicas y tomográficas de este sistema autoligable. Lo importante es que vamos a entrar a hablar un poquito más con fotografía clínica, nos pasamos de esa un poco árida parte cefalométrica para muchos. Eh, Aquí te quiero traer a colación una frase de Arthur Schopenhauer, donde habla que todas las verdades pasan por tres etapas. Primero, es ridiculizada. En segundo, se oponen violentamente. Pero en un tercer lugar, se aceptan como evidente. Esos son procesos de evidencia. Bueno, ya hablamos del manejo 2D en diagnóstico. Ahorita hay que entender que las alteraciones transversales de los maxilares modifican su posición a nivel condilar dentro de nuestra fosa granular de los pacientes. Como podemos observar aquí, estas imágenes tomográficas son definitivas para ver si hay irregularidades o irregularidades anatómicas. Todo esto es contribuyendo a un inadecuado o adecuado posicionamiento del plano cruzal, tanto en sentido vertical como en sentido anteroposterior. Otro papel importante, otra variable es la respiración bucal, porque tiene consecuencias directas sobre el entrenamiento de las malofunciones. Esto es como el video que les mostré al principio. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo son el cementado directo de los pacientes. Cuando yo tengo, lo primero que hago es un paciente que va a aplicar la filosofía BTM, hacemos un análisis clínico de los segundos molares. Posteriormente, una vez cementados los brackets, colocamos un arco 014 termoactivado y evaluamos, dependiendo del material, si es un arco metálico o libre de metal, pues un arco con metal, con aleación, colocamos los biostops. Luego de haber colocado los biostops, entramos a elevar los segundos molares, un bilat, y posteriormente ya hacemos el montaje inferior y hacemos utilizamos los elásticos intermaxilares bioadaptativos de uso nocturno. Definimos posteriormente, una vez se desarrolla el arco, involucramos un arco 14x25, y si necesitamos, poco utilizo mi práctica, pero si necesito hacer una mecánica de deslizamiento por una extracción preexistente o me toca cuadrar la simetría de los arcos, bien sea misma cantidad de material dental tanto arriba como abajo, pues utilizamos arcos de acero. Ahora bien, vamos a ver que la filosofía, vamos a retomar, observemos los segundos molares. Miren el perímetro transversal. Definen el perímetro y transversalmente tenemos es una definición de cómo va a estar. Miramos todo el surco de las caras vestibulares, las cúspides, bordes incisales. Entonces, ese proceso va a generar interferencias, ¿ok? Pero si generamos un arco, miren todo el espacio transversal que vamos a lograr, aquí lo vemos ya en este mismo paciente, después de 7 meses de una bioadaptación. Volvemos a mirar otro caso, el colapso del apillamiento anterior es producto de la falta de espacio transversal.
la estrechez del maxilar. Ya un arco totalmente desarrollado en 10 meses. Y así podemos seguir haciendo un análisis. Apiñamientos severos, como los que tenemos acá, ya teniendo en cuenta los segundos molares, los stop, de paso a paso vamos a verlo, encontramos el desarrollo. La filosofía. ¿Por qué los segundos molares son tan importantes en el diagnóstico de la filosofía bioadaptativa transversal de los maxilares? Aquí hay una protección anatómica. Tenemos el arco cigomático. Entonces, esta protección anatómica es donde se encuentra ubicado el germen del segundo molar. Miremos en una imagen volumétrica cómo están ubicados estos segundos molares. Se observan, es una constante en muchos apiñamientos de pacientes. Aquí vemos los segundos molares y sin resolver. Siempre van a estar en la zona de la tuberosidad. El ancho, observen, ¿no? Muy bien. Y el colapso transversal. Seguimos mirando los segundos molares. Nuevamente, constante. Disculpan, no quiere decir. Le pausa. Ay, no quiere seguir el computador. Le puse pausa a la grabación. ¿Te pegó? Qué bueno. No sé, no, estoy hablando, pero pausé la grabación. Pero igual le voy a pedir que lo edite, muchacho. Eso. Dentro del segundo paso tenemos la colocación del arco termoactivado. En esta tenemos que involucrar todos los dientes. ¿Okay? En algunos casos, cuando no tenemos el espacio suficiente para involucrar o para cementar todos los brackets, podemos colocar un botón, un lingual clip, algo que permita que todos los dientes estén conectados. Nunca hacemos desgastes al inicio, eso lo dejamos para una estabilidad futura cuando terminemos el tratamiento. No hacemos desgastes interproximales. Cuanto mayor sea el afinamiento, mayor ganancia transversal vamos a tener. También hay que mantener la luz o la vascularidad en el ligamento periodontal. Entonces, mayores fuerzas, el mantenimiento tiene que ser con fuerzas ideales, no con fuerzas excesivas. Simplemente para estimular la respuesta tisular. ¿Ok? Observen en el arco inferior cómo involucramos, en este caso, todos los dientes al arco. Inclusive lo que les hablaba, un botón aquí, y al mes vemos el rápido movimiento de los maxilares, de los incisivos inferiores. Y en el maxilar superior ocurre algo igual. El cementado a los 2-4 meses está prácticamente involucrado en el arco
Estos son apiñamientos en los segundos molares. Vamos a ver casos clínicos míos donde tenemos esos premolares lingualizados. El menor esfuerzo es sacarlos del arco y tratar de resolver esas extracciones, pero aquí tenemos el ancho transversal ganado. Inicio, cementado, 2-3 meses, una muy pronta respuesta. Igualmente, el arco termoactivado 014 Nifisoft lo involucramos y tenemos pasado el año casi todo un arco desarrollado. Observen la forma de 7, 14 meses. ¿Ok? Tenemos ese flujo sanguíneo que tanto se necesita para que proporcione la respuesta ideal en los tejidos. Igual, es muy bello ver cómo se expresa. Y lo más bonito es que los pacientes notan un gran cambio. Digamos, frente a un tratamiento con extracciones, el paciente está incómodo por los espacios, por los huecos. Aquí, hasta en la terapéutica, ese criterio para el paciente es mucho mejor porque está viendo, no se siente mueco o chimuelo y podemos tener, él se siente con más confianza. Tenemos un apiñamiento, movimientos complejos con transposiciones. Lo que logramos es involucrar este 14, bueno, en este caso sería un 25, un 24, lo vamos en 10 meses llevando a este punto. Y ya en 14 meses vamos a meterlo al arco. Aquí hay un estímulo igualmente en solo 8 meses. Cementado, inicialmente involucramos con un botón, un arco, un pequeño lingual clip. Aquí es un poco más complejo. Por el volumen del bracket, no lo necesitamos colocar en la parte central donde se permita. Y ya luego lo reposicionamos. La idea es no generar un binding que nos ocasione unos ángulos en el alambre excesivos para no perder la memoria de forma. Aquí involucramos con un anillo, observen cómo se va desarrollando mes a mes. Aquí cambiamos el arco, pues porque se pelan un poquito después de tanto uso. Aquí igual tenemos de referencia el segundo molar, el primer molar, perdón. Aquí observamos a los 2 y a los 3 meses cómo va manteniendo, a pesar de la constante, se va igualizando, mientras que la amplitud de largo permite vestibularizar estos premolares. Tenemos el canino. Miren cómo del cementado a los 3 meses vamos a tener esa referencia. Y vemos que en líneas generales el primer molar inferior con el canino opuesto mantienen una constante. Realmente el perímetro lo ganamos con la vestibularización de este sector. Cementamos, a los 6 meses vemos el desarrollo de este caso. Pegar. A los 7 meses, como desarrollo a los 10 meses. Ya tenemos
arco bastante íntegro. En los V-Labs, obviamente para poder levantar aún más la mordida y que nos permita involucrar este 24 largo. En cuanto a los stops, pues la idea es mantenerlos para que no se desplace el arco lo suficiente. Yo los coloco en un determinado caso en línea media. Aquí lo que hacemos es que este stop se va a desplazar posteriormente con el pasar de los meses hacia distal. Aquí se ve que es producto de ya la menor deflexión del arco. Entonces, esta respuesta es normal que vayamos a encontrarla. Aquí podemos ver la activación, la termoactivación. No acostumbro a utilizar resortes, pero en este caso fue algo inicial, adicional a los 6 meses, poder involucrar. Después de haber retirado este arco y este resorte, poner un arco nuevo y empezar a expresarlo e ir ligando a distancia para tener un resultado en un año bastante aceptable. 14 meses con este resultado. La importancia de los biostops. Podemos decir que nos ayudan a que la expansión posterior sea bilateral. Cuando queremos una mayor expansión, los biostops situados en la parte distal de los incisivos centrales o laterales nos proporcionan ese mejor desplazamiento posterior. Esta es una gráfica donde podemos obtener los stops definidos y como esta flexión del arco, al final vamos a tener un excedente producto de un menor perímetro del arco con un mayor perímetro dental. Entonces, tenemos esta expansión lateral. Es así como lo vemos. Vamos ganando. Ejercicio mes a mes. Entonces, al no tener tanto, prácticamente es definir en la forma oval del arco. Un poco de respuesta. Aquí medimos transversalmente. Esto es lo que vamos a lograr. Igualmente, aquí ponemos los stops para que no nos sirvan. Pueden ser entre el central o distal de los centrales. Igualmente en la parte inferior, lo que hacemos es ponerlo en línea media, o bien no necesariamente tiene que ser línea media. En caso de que tengamos mucha deflexión en un arco, por decir algo, un apiñamiento, incisivos inferiores, pues lo ponemos entre el central y lateral. Ahorita vamos a ver algunos casos. Aquí se pone distal. Tenemos la expansión transversal. Obviamente tenemos que ver el espesor. La tabla vestibular de los incisivos para tomar la decisión. Mirar la calidad de hueso y todo. Cuando tenemos eso definido por la tomografía o en la misma lateral de cráneo, empezamos a hacer la expansión en el sector inferior. Aquí están más incisivos. Particularmente, aquí lo pondría yo mesial y distal, como aparece en la fotografía. Línea media, a esto me refería. Acá los podemos poner, pero en vez de ponerlo aquí, como aparece en la secuencia, yo prefiero colocarlo en la parte más recta, no donde hay deflexión. Aquí lo que tenemos es una perla de resina.
Yo pondría un biostop entre 41 y 42. Ahora, ¿cómo podemos evitar el efecto colateral de la ubicación del biostop? Este efecto colateral es, si lo ponemos aquí, en el momento de recuperar la forma, el arco, lo que nos va a generar es, por el volumen radicular, estos laterales, este lateral y central se nos va a palatinizar. La forma correcta va a ser colocarlo distal al central, para que se vestibularice solito. Aquí queda más claro en esta secuencia. Aquí, si lo coloco, va a hacerles un efecto resorte para generar una expansión en la zona posterior y el resultado se va a ver en 7 meses. Si ven cómo migra hacia vestibular todos los dientes del primer cuadrante, contrario a lo que vimos en la diapositiva anterior. Y en 8 meses ya está el lateral involucrado. Otra opción de los biostops está en el hecho de ponerlos para cerrar un diastema. ¿Qué hacemos? Ponemos distal, un central, y hacemos una ligera compresión con los dedos para que el ligamento periodontal se nos cierre aquí en la zona de línea media y ponemos otro stop. Así vamos cerrando el espacio. ¿Okay? Clínicamente hacemos presión y va cerrando sin problema. Ahora bien, vamos a observar, esto es una secuencia cruzal del caso anterior. Va cerrando, ya en 4 meses tenemos no solo el cierre producto de los stops, sino el giro que da el canino, y ya al involucrar un arco rectangular se define el perímetro. Óiganme bien, hay que tener en cuenta, este paciente puede tener una interposición igual. Entonces, cerramos los diastemas inferiores, pero tenemos que estar muy conscientes de que no hay un patrón inadecuado de evolución. Igual aquí, con los centrales, ellos van migrando hacia mesial con la ligera presión que le hagamos entre los brackets para que el ligamento sea ligeramente comprimido. Se va, inmensamente se va cerrando. Vamos con la acción de resortes en el stop. ¿Cómo activarlos? Vamos a planificar la ubicación de los mismos. En nuestra planificación, pues, tenemos una tomografía, nos vamos a poder dar cuenta de la facilidad que tenemos las corticales y las raíces bien definidas. No se trata de llenarlo de stock por todos lados. Hoy en día yo omito un poco estos centrales, más bien hago una activación para generar espacio, el canino está acá arriba, entonces hago un arco sobrante para que me haga el efecto de resorte y el labio me permita
generar, cuando se recupere la forma, genere este espacio. Aquí queda más claro. Estamos levantando mordida para poder que este lateral, este 22, que está palatinizado, pueda descruzarse. Aquí tenemos, seguimos abriendo espacio, ganando espacio con los stops. Tenemos el arco rectangular. Volvemos a activarlo para seguir ganando espacio. Aquí ya se ve en la tomografía de control cómo va descendiendo el canino. Inicial. Y ya involucramos el canino. Bueno, en este otro caso tenemos este canino girado. Vamos a observar en el monte cementado el efecto resorte generando los stop mesial y distal en la zona del 23. Aquí tenemos como después del cementado, mes a mes vamos ganando espacio. Ya tenemos montados los inferiores. En 3 meses tenemos una expresión de todo lo que es el arco en la zona. Miren la riqueza tisular aquí, el movimiento gentil que nos hace el arco. Igual, el movimiento. 3 meses. Ya se empieza a ver un poco el efecto. La pinturita de teflón se va desplazando. Seguimos. En líneas generales, aquí no hemos utilizado ni elásticos, ni microtornillos, ni resortes. Solo los stops y la reubicación de los brackets. 7 meses. Los stops y stops de una forma adecuada podemos lograr. Siete meses y ejercemos la ubicación de un inicio, la deflexión, sin el stops y a los 7 meses simplemente para controlar a mantener el arco. Stop que nos ayuda a controlar. Acá tenemos otro caso diferente. ¿Cuántos de ustedes no le han pegado a un paciente así con un incisivo totalmente vestibularizado, pacientes con el labio cortado? Involucramos entonces el arco con su gran capacidad de deflexión. Vamos a tener este resultado clínico. Ya con el arco colocamos un simple stop en la zona media y evitamos así que se desplace en un momento dado por efecto de la masticación a alguno de los dos del lado donde el paciente mastica más. Ahí vamos a tener efectivamente el desplazamiento. Podemos causar una injuria al carrillo. Este es ya el resultado final después de 8 meses.
Ahora bien, vamos a hablar de los bilapsos en los segundos molares. ¿Qué pasa con los bilapsos? Aquí tenemos una curva de SPIN que es pronunciada si tomamos el plano anterior e inferior. Miren la curva. Esta fotografía clínica es importante para el diagnóstico. Uno no siempre la toma dentro del protocolo, pero es lo más sensato. Por presentación, pues mucho mejor. Volvió a parar. Ok, ya tenemos el caso cementado. Nos ayuda no solo los segundos molares, los bilapsos, a proteger los brackets en sí, sino que al desarticular la mandíbula tenemos una mayor expresión del arco. O sea, las interferencias oclusales van a ser retiradas y vamos a tener la máxima expresión del material. Ahí se ven. Son fundamentales. Hay que hacer los planos, ¿no? Aquí igualmente tenemos otro caso. Puede ser con resina azul o con ionómero. Por lo general yo utilizo el tímago compuesto de resina. Dejo de la resina que está a puertas de vencerse, la dejo para hacer los bilapsos. Levantamos la mordida y volvemos a ver la expresión del arco, cómo se refleja en muy pocos meses. Bueno, obviamente los bilapsos cumplen una función elevadora en la mordida, pero si nos dejamos mucho tiempo, pueden ser un efecto intrusivo. ¿Sí? Aquí, un efecto intrusivo por prolongarlo mucho. O sea, una vez que has logrado el objetivo de levantar la mordida, tienes que empezar a desgastar el bilar. Y aquí, este es un bilar elaborado incorrectamente. Pueden ver que está en cúspide. Eso termina generando una interferencia y podemos lastimar la articulación. ¿Ok? Entonces, al hacerse erróneamente, inclusive la idea es que sea una pista de unos 2 milímetros de elevación para que nos destruya el primer contacto con el antagonista. En la medida que necesitamos levantar más la mordida, le incrementamos. Pero yo tengo un promedio entre 3 y 4 meses, por mucho, el uso de los bilapsos y a medida de eso lo estoy retirando. Entonces, aquí vemos cómo lo vamos levantando. En este caso, el cementado inferior no debe ser realizado en la misma sesión cuando es cementado directo, por el hecho de que tenemos que dejar que la bioadaptación transversal se dé. Yo acostumbro, cuando lo hago en directo, no tengo ningún problema, además que el tiempo es muy reducido, pero yo protocolo utilizo en el primer mes el cementado superior y en el segundo mes empiezo con el inferior. Y le pongo los bilapsos, obviamente, en el segundo mes. Aquí vemos cómo se va expresando. Del inicio al mes ya se ve la expansión transversal. Hay una vía transversal. Ya podemos ver cómo se empieza inclusive a sentar mejor la mordida. A los 2 meses, bárbaro.
paciente ya siente el cambio. El cementado en el arco inferior, después de haber comenzado la bioadaptación transversal, viene a realizarse. Además que nos puede, cuando no tenemos un perímetro muy amplio, como es este caso, si el paciente tiene una relación ligera o tendente a clase 3, pues lo que vamos a hacer es ganamos la mayor expresividad en el arco superior y ya con más confianza nos permite controlar. Algunos casos yo, si tengo mucho colapso en la parte superior, necesito expresividad porque el paciente tiene una NB 0 o a pesar de que ya está terminado su crecimiento, yo dejo pasar inclusive hasta 6 meses sin montaje inferior. Obviamente lo advierto en el paciente, aquí van 3 meses y sigo ganando expresión del arco superior. No tengo por qué correr al siguiente mes de haber sometido arriba, colocar abajo. En 3 meses tenemos una expresión transversal suficiente. Los segundos molares de los dientes proporcionan un arco, digamos, para estos casos clases 3, que pueden ser borderline. Poner esos segundos molares sería un error porque nos abre la vertical. ¿Ok? Entonces, para evitar el efecto de ganancia transversal indeseable en el arco inferior, tenemos que retirar, no incluir más bien los segundos molares inferiores. ¿Qué le pasa a este computador? Esta Ok. Y lo único que vamos a lograr es que nos vaya más a clase 3. Ahí es donde entramos ya a hablar de los elásticos leves de uso nocturno. Estos elásticos adaptativos siempre van a ser utilizados en la noche. Y de acuerdo al vector de crecimiento, la relación dental que tengamos, pues le ponemos un vector clase 1, clase 2 o clase 3. Inclusive, podemos manejar en caja anterior. La forma adecuada son unos elásticos de un cuarto para la zona anterior y en la zona posterior los de adaptativos de 5/16. Yo les involucraré varios casitos con fotografías clínicas del uso de los elásticos bioadaptativos. ¿Ok? Aquí colocamos el montaje superior y el desarrollo utilizando elásticos 5/16. Es importante manejar los encaja por segmentos. Inclusive hay pacientes que tienen ubicación, la lengua patrón del diutivo anterior lateral, no es totalmente anterior. Entonces, al final uno va viendo la respuesta biológica. Obviamente, involucremos a la fisioterapeuta para poder realmente obtener estabilidad a largo plazo de estos pacientes. ¿Okay? Entonces, podemos construir clínicamente con elásticos bioadaptativos un vector anterior en fuerzas que va a reemplazar durante la noche esa hipotonía que tienen en los labios de estos pacientes. Recuerden que el balance dentario se da por las sumatorias musculares, no solo de la lengua, sino del orbicular de los labios, de los carrillos, los bucinadores.
va a ayudar el cierre de mordida. Como termina en con elásticos anteriores. Nuevamente, inicio a los 3 meses. Empezamos ya a los 6 meses ya con uso frecuente. Igualmente acá, los bioadaptativos van desde la zona, los botones palatinos, en los 4 y en los 6, cruzados a la zona vestibular de los arcos correspondientes, tanto de 6 como 4. He aquí cómo estos elásticos nos ayudan a definir la forma de tratamiento. Inmediatamente empezamos a lograr una forma de actividad. Seguimos con la misma constante, la planificación, los bilabs, los botones. En este caso, pues, el diagrama nos muestra inclusive a los 5, pero rara vez tiene que ser muy específico porque no puedo involucrar el 4, entonces coloco en el 5 el botón. Y aquí rectificamos, nos ponemos 4 y 6. A los 4 y a los 6 en 6 meses. Otra vez el ejercicio, la fotografía clínica, la adaptación. Así como vamos a ver, pues el vector clase 3 en este caso, cómo se va dando de forma bilateral. Siempre hay que ponerlo bilateralmente. Así tengamos una mordida borde a borde, o una está bien y la otra cruzada. Recuerden que las mordidas cruzadas como tal, unilaterales, no es que es por posicionamiento, no porque sean reales. Es la expresión de la falta de desarrollo del maxilar y la mandíbula, por función masticatoria, adquiere una posición bien sea del lado derecho o del lado izquierdo. Tenemos otro caso con una mordida bilateral. Hacemos el montaje, una mecánica. Aquí involucramos la clase 3. Aquí no se siguió el parámetro de dejar libre el segundo molar. Uno lo podría colocar, pero esto alenta, retrasa o le pone meses al caso. Ahí vamos viendo, más elásticos, bioadaptativos, expresión, clase 2. En este caso, ahí se alcanza a ver el vector clase 2. Cómo se va. En un momento dado los podemos involucrar en el segundo molar cuando necesitamos ponerlo más clase 2, que el vector sea más horizontal para ganar más overjet. Así, necesitamos ganar más vector anterior. Utilizamos los elásticos no del primer premolar al primer molar, sino del segundo premolar al segundo molar. Viendo un poquito, haciendo una pausa, vamos a hablar sobre las fotografías en la consulta. Yo antes utilizaba una cámara semiprofesional, pasé de una cámara profesional con lentes macros a una cámara semiprofesional totalmente automatizada, y hoy en día con la maravilla de los celulares, pues indiferentemente de la marca que ustedes tengan, los smartphones tienen una alta calidad, y yo lo acompaño con muy buenos retractores, tanto para bocas pequeñas, pediátricos, como el de adulto. Y asimismo utilizamos un retractor oclusal para tomar las fotos, tanto para esto hasta el fondo del surco yugal, tanto arriba como abajo. Entonces,
hay que involucrar ambos segmentos cuando ustedes van a tomar las fotografías. Entonces, esta observancia clínica nos permite determinar las respuestas biológicas de cada paciente. ¿Okay? Otra fotografía, yo me fijo mucho en el perfil labial, el ángulo nasolabial, labiomental, particularmente. Aquí podemos ver, inclusive intuir la relación dento-alveolar. Bueno, ya esa cápsula clínica la dejamos a un lado y volvamos a los procesos de pasos clínicos. Volvemos a utilizar, una vez lograda toda la deflexión del arco redondo 0,14, después de 8 meses que ya tengamos bastante alineados los pacientes, cogemos en las arcadas y ponemos el 14 por 25. ¿Okay? Hay que dejar que las fuerzas musculares periorales permitan el movimiento. Y lo que hacemos ya es después con el arco rectangular definir la posición oclusal funcional del paciente. O sea, nos sirve para el detallado. Una vez que hemos logrado el ADN del paciente, o sea, el arco dental natural del paciente. Más en otro módulo hablaremos del ADN del paciente. Aquí tenemos la expresividad del arco. Y finalmente, en 10 meses, logramos el arco definido. Miren cómo se logra esa línea de sonrisa. Esto es producto de un buen tratamiento. Ahora, ¿cuándo debo yo cambiar el arco? Miren los surcos que tienen los corredores bucales. En este caso se ve por el colapso bastante severo, una paciente involucrada periodontal, comprometida periodontalmente. Tenemos que manejar fuerzas ligeras, que no vayan a romper con la respuesta tisular, que no llevemos al paciente a un proceso de alinización, donde podamos tener aún mayor compromiso periodontal. Mientras el paciente esté controlado periodontalmente, es apto para una ortodoncia bioadaptativa. Sus radiografías oclusales. Aquí vemos la tomografía inicialmente. Pérdida ósea, notable. Pero ¿por qué hacemos el arco? Le ponemos una amplitud en el cementado. Le dejamos que ejerza el estímulo para una forma natural. Controla las 6 u 8 semanas. Podemos trabajar el arco. En algunos casos podemos hacerlo hasta 10 semanas para que el tejido responda. El arco lo que uno hace es documentar fotográficamente. ¿Ok? Cementamos, vamos viendo cómo se va desarrollando. Aquí vamos comparando como a los 7 meses. Aquí está toda la secuencia. Miren cómo se expresa el arco. Toda la vida creció en la forma del arco dental natural. En 7 meses tenemos una sonrisa excepcional. Con buen soporte labial. Estos casos con compromiso cuando necesitan rehabilitarse, extrusiones. El autoligado nos permite levantar la mordida y generar una estabilidad a largo plazo. Siempre hay que dejar que el estímulo del alambre ejerza la respuesta biológica natural. Dejar que el estímulo del alambre se dé. En 10 meses. Ya vamos a terminar aquí en este módulo.
simplemente un último casito, ¿no? Cómo se va viendo la expresión del arco. Vamos ya con una vez nivelado a un 14,25. Concluimos con una pequeña encuesta. Vamos a evaluar. ¿Cuál es la mayor importancia de los V-stops? Para que no se salga el arco. ¿Va? B, efecto expansivo del arco posterior y lateral. C, efecto resorte. D, A y B son correctas. E, A y C son correctas. B y C son correctas. O todas las anteriores son correctas. Parar el video para pensarlo un poquito más. Segunda la pregunta. ¿Qué función cumplen los VLABs? A. Evitar colisiones de cúspides y bordes incisales. Desprogramación muscular y articular. Favorecer la erupción de los segmentos molares. Cambiar plano cruzal. A, B y C son correctas. F. B, C y D son correctas. G. B y D son correctas. H. A y B son correctas. Por último, todas son correctas. Y por último, para terminar con esta pregunta, ¿qué función cumplen los elásticos biadaptativos nocturnos? A. Generar reprogramación muscular y articular. B.